En el año 1876, los directivos de la Iglesia Católica Dominicana iniciaron gestiones para que vinieran al país sacerdotes salesianos. En ese año, el administrador apostólico Monseñor Rocco Cochilla visitó a Don Bosco en Turín, Italia, y le solicitó que enviase a la República Dominicana algunos curas salesianos para que se hicieran cargo del seminario, ya que en ese momento había dificultad con la educación en el país. En esa ocasión no fue posible que se enviaran los sacerdotes, y tras 54 años de esa gestión, el 6 de febrero de 1934, por una solicitud del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, fue enviado a Santo Domingo el entonces superior de los salesianos en Estados Unidos, el padre Ricardo Pittini, a fin que observase el ambiente y emitiese su opinión acerca de la conveniencia de establecer en Santo Domingo un colegio de artes y oficios. Efectivamente, para esos fines vino Monseñor, el padre Ricardo Pittini, que en ese entonces era provincial en otro país, inspector provincial en otro país, Estados Unidos concretamente, vino a inspeccionar precisamente a ver qué posibilidades habría para que los salesianos asumieran esa escuela. Y efectivamente llegaron a un acuerdo con el gobierno de turno. La llegada del padre Roberto Pittini en 1934 marca el inicio de la tarea de los salesianos en República Dominicana. El padre Pittini comprueba la necesidad de la creación de un centro educativo para formar a jóvenes y de inmediato se pone en contacto con Trujillo, quien le donó los terrenos y fondos necesarios para la realización de la nueva obra. Un año después, cuando se concluyó la construcción del edificio central de 2 pisos, llega al país el primer grupo de salesianos que trabajaría en la obra, quienes fueron recibidos en el puerto de Santo Domingo por el padre Pittini el 26 de agosto de 1935. Y así fue como en 1935 llegó el primer grupo. Se formó ahí en donde es hoy, en donde está hoy el Colegio Don Bosco y la Iglesia San Juan Bosco. El trabajo fue muy duro al principio. Una vez llegó el grupo, bajo la dirección del padre Pittini, inician los preparativos para poner en ejecución la primera obra de los salesianos en la República Dominicana, que fue el Colegio Don Bosco, que comenzó la docencia el 2 de enero de 1936 con 50 alumnos becados. La escuela funcionaba con los alumnos internos en el centro educativo. El Colegio Don Bosco nace como una escuela de artes y oficios para formar técnicamente a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y poder insertarlos en el mundo laboral y que aportaran al desarrollo del país. Nace de esta idea visionaria de Monseñor Ricardo Pittini. Que era una escuela, un colegio de artes y oficios, es decir, al mismo tiempo que se preparaban bajo el punto de vista escolar, los muchachos, que era solamente para muchachos en ese entonces, pues también aprendían algunos oficios como era de carpintería, como también el oficio de sastrería, electricidad, algunos oficios que en ese momento naturalmente correspondían más al cuestionamiento y a lo que la sociedad necesitaba en ese entonces. Unos días antes de la inauguración oficial del Colegio Don Bosco, el padre Ricardo Pittini fue nombrado por la Santa Sede como arzobispo de Santo Domingo. Así fue entonces como los salesianos comenzaron a, expandirse en la República Dominicana y formando parte de una provincia o inspectoría que se conoce como era la Inspectoría de México. Con el paso del tiempo, la Escuela de Arte fue apartada del Colegio Don Bosco y desde entonces se convierten en 2 entidades que han hecho importantes aportes al desarrollo del pueblo dominicano. Se saca del Colegio Don Bosco la enseñanza técnica y se crea una escuela para formar a los jóvenes en diversos oficios. Esa escuela técnica luego fue trasladada a lo que se conoce hoy como María Auxiliadora, el Instituto Técnico Salesiano, que está en el barrio Mejoramiento Social, que se convirtió en el barrio María Auxiliadora. Y allí entonces hay diferentes tipos de habilidades para que los muchachos se formen, que si informática, que si artes gráficas, electricidad, electrónica, en fin, que esa es una de las dimensiones de trabajo de los salesianos.
ayudar a los muchachos, no solamente formarlos bajo el punto de vista humano y espiritual, con un sistema preventivo, sino también formarlos bajo el punto de vista técnico. El punto de vista técnico que significa prepararlos para la vida, para que puedan ganarse el pan con el sudor de su frente, ¿verdad? Miles de alumnos han pasado por las aulas del Colegio Don Bosco en los 85 años que llevan de servicio a la comunidad. Cuando el colegio inició, solo asistían a clases varones. Desde hace un tiempo, de los años 90, se abrió a la educación mixta y entonces la población se diversificó y se amplió la oferta formativa. De modo que por nuestras aulas han pasado muchos estudiantes, tanto varones como mujeres, que hoy están insertados en el mundo y la sociedad. Los estudiantes del colegio siempre se destacaron por su participación en los campeonatos intercolegiales, así como en las diferentes jornadas de alfabetización organizadas por la iglesia. Entre los alumnos destacados que han pasado por el Colegio Don Bosco, bueno, de los exalumnos más notables en el ámbito social de nuestra escuela, podemos mencionar a Rubén Bichara, que pasó por nuestras aulas. Podemos mencionar a Andrés Navarro, exministro de Educación, que es exalumno nuestro. Las labores del Colegio Don Bosco han tenido un buen apoyo en la Biblioteca Antillense Salesiana, que fue fundada en Arroyo Naranjo, Cuba, en el año 1957 y que en la actualidad es una institución privada sin fines de lucro dirigida por los salesianos de Don Bosco. Se conoce como una de las mejores bibliotecas dominicanas especializadas en temas filosóficos e historia dominicana. Que es un patrimonio dominicano. Aquí tenemos una riqueza del pensamiento dominicano, el pensamiento filosófico, de todo lo que es para nosotros los dominicanos lo que nombramos y lo llamamos como un santuario del saber. La Biblioteca Antillense recibió el premio Brugal Cree en su Gente 2012 en el renglón Arte y Cultura. El 30 de enero de 1940 fue inaugurada la iglesia San Juan Bosco, ubicada en la calle Doctor Delgado, a pocas cuadras del Palacio Nacional, siendo su primer párroco el mexicano Antonio Flores. Esa fue la primera iglesia de los salesianos en el país y que se convirtió en el centro de irradiación cristiana en toda la parte alta de la ciudad de Santo Domingo, destacándose el trabajo que realizó el padre Andrés Nemet, quien influyó en la evangelización de los sectores Villajuana, Cristo Rey y María Auxiliadora. La obra del padre Nemet fue seguida por otros sacerdotes salesianos que fueron enviados a esa zona y que tenían muy presente el mensaje de Don Bosco, quien decía bien claro: pan, trabajo y paraíso. Las entidades de los salesianos siguen creciendo en la capital, donde se han desarrollado varios proyectos educativos en diversos sectores. Por ejemplo, es muy importante en el país lo que está al lado de aquí, yo estoy ahora en el Instituto Técnico Salesiano. Al lado está OMA, el Oratorio María Auxiliadora, con la parroquia, con primaria, con media, y viene la mayor parte de la zona cercana a Río Sama. Por lo tanto, muchachos, la mayor parte muy necesitados. La expansión de la obra salesiana en el país empezó a partir del año 1945, cuando nacen la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Moca, el Aspirantado Salesiano de Jarabacoa para la formación de los futuros salesianos, Parroquia María Auxiliadora, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Parroquia San Pedro Apóstol y Parroquia Cristo Rey en Santo Domingo. Estas parroquias tienen anexas obras educativas y sociales, tales como escuelas y oratorios festivos, dispensarios médicos y otros proyectos de promoción humana.
la congregación salesiana ha hecho un aporte significativo a la formación de los jóvenes en la República Dominicana. Desde el año 1935, los salesianos se han dedicado en cuerpo y alma a esta tarea, en labores educativas, en labores de evangelización, para tratar de promocionar humana y cristianamente a la juventud. Actualmente los salesianos tenemos 34 escuelas a nivel nacional, desde donde impartimos formación a más de 19,000 alumnos. Además de las parroquias, se multiplicaron en el país los centros de enseñanza de los padres salesianos. Se crea el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio en Santo Domingo, donde durante 50 años han encontrado calor humano y el amor de familia miles de niños y jóvenes. En Moca fue creada la primera escuela agrícola, pero con el paso del tiempo esa escuela resultó pequeña y tuvo que ser trasladada a La Vega, donde se construyó el Instituto Agronómico Salesiano, en tanto que en Santiago tienen el Instituto Politécnico Industrial de Santiago. Tenemos obra también del proyecto de Muchachos con Don Bosco, apadrinado por Infotec y también respaldado por el gobierno, con muchas ayudas. Aquí mismo funciona un proyecto que se llama Nichibosco, que es los niños chiriperos con Don Bosco. En el OMA funcionan los canillitas con Don Bosco. En Jarabacoa también funcionan, en La Vega, en Moca. También se destaca la obra de los salesianos en La Vega, donde tienen la parroquia y el Centro Juvenil Domingo Sabio, donde se ha desarrollado un gran trabajo a favor de los jóvenes necesitados, demostrando que la mayor preocupación de los sacerdotes salesianos es servir a la humanidad. El servicio al pueblo, porque es una de las características principales de poder estar en los lugares en los cuales más nos necesitan. Por eso mencioné. Es más, mire, aquí en la capital, sobre todo en la ribera del río Sama, en esa pobreza, los barrios se llaman Domingo Sabio, que es donde están construyendo ahora. Ese Domingo Sabio era un alumno de Don Bosco, y esa zona se llama Domingo Sabio porque ahí estuvimos nosotros. El padre Soto fue director de la Escuela Agrícola Salesiana de Moca y también fue director del Colegio Don Bosco en Santo Domingo. Ahí me tocó ser director inmediatamente después de la así llamada Revolución de Abril, que por cierto fue muy duro para nosotros. Las tropas norteamericanas entraron en nuestros patios, es decir, la situación fue dura. Los dos salesianos que han logrado la posición de obispos en República Dominicana fueron Monseñor Ricardo Pitini, fundador de la obra salesiana en el país, quien falleció el 10 de diciembre de 1961, y sus restos reposan por voluntad suya en la iglesia San Juan Bosco, y Monseñor Fabio Mamerto Rivas, quien murió el día 11 de septiembre de 2018 y fue sepultado en Barahona. En la actualidad, unos 50 sacerdotes salesianos prestan servicios en la República Dominicana y tienen como función principal el trabajo con los jóvenes en centros juveniles y oratorios dedicados a niños pobres. Por sus grandes aportes al desarrollo de nuestro país, la familia salesiana tiene reservado un lugar especial en las páginas de nuestra historia.